Hola, 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 señor. Me llamo Liam, soy su taxista hoy. ¿Qué? ¿Nunca ha visitado Perú? Estaría feliz de compartir lo que he aprendido durante mi tiempo aquí. También aprendí castellano en la universidad. Hay muchas cosas diferentes, pero por el fin de este paseo estoy seguro de que va a sentir más cómodo. Ser honesto, estoy celoso. Hay tantas cosas buenas sobre Perú. Soy un estudiante viviendo aquí, pero no importa, tenemos mucho que discutir. Vámonos. No, amigo. Los labios son parte de los gestos en Perú. Es más para indicar dirección o locación de un lugar. ¿Por qué apuntar con el dedo? Pero la razón es que a los peruvianos les encanta el contacto de los ojos durante conversación. Inspira honradez, confianza y respeto. También para decirle a alguien ven acá, se pone la palma hacia la tierra y cerrar y abrir los dedos. Estoy de acuerdo 100%. La ropa es hermosísima. La influencia indígena es presente hoy en día. Los peruanos se visten de ponchos, vestidos, suéteres, túnicas, faldas en capas, gorros, chullos y más. Y también mucha de la ropa es hecho a mano. Hace bastante frío en las montañas, entonces los peruanos necesitan vestirse apropiadamente. Un visitante debe esperar a ver muchos colores en la ropa. La gente es orgullosa y la ropa refleja la historia. La gente en general está orgullosa de Perú y ellos tienen razón porque Perú tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, hay Machu Picchu, recursos naturales, tierra maravillosa y más. 53% de los ciudadanos escogió el sitio UNESCO como su favorita en Perú. De veras, hay la fusión de muchas culturas en Perú. Y por esta razón, la gente es diversa y tiene mucha influencia indígena, africano, asiano, etc. Porque hay muchas culturas, la jerga ha evolucionado mucho. Puedo dar algunos ejemplos. Se usa asumare como guau y que palta o roche son semejantes al sentimiento de vergüenza. Muchas veces el tipo que ocurre en público. También tiene que piña, que significa que mala suerte. Finalmente tiene oe, que es una forma de oye. Oh sí, claro. Hay muchas formas de comunicar. El baile, por ejemplo, es de gran importancia. El baile nacional se llama la marinera. Para representarla, la mujer agarra su falda por el pliegue mientras el hombre mueve alrededor de ella. También tienen la hueno, marcado por el zapateo, y ocurre en las calles entre parejas. Los bailes son eventos sociales y muy divertidos. Hay otras formas de celebrar como las fiestas. ¿Conoce Tacunacuay? Sí, no, Tacunacuay, sí. Exacto. Es una fiesta que se celebra la Navidad. La idea es que dos personas pueden resolver un conflicto con un combate, sí, mano a mano, con un árbitro para meditar. Las dos personas luchan hasta que uno de ellos caiga y toque la tierra. Pero no se preocupe, hay reglas y cada lucha termina con dando la mano. Si hay costumbres como esto, hay muchas costumbres fascinantes. Inca Kola, por ejemplo, es blasfemia insultar la bebida. Sí, es una locura que los trabajadores manuales prefieren una bebida con gusto de chicle sobre agua, pero es una costumbre esencial en Perú. En 1940, la compañía utilizó el orgullo nacional y símbolos de los incas para vender la bebida con más éxito. Otra bebida importante es Pisco Sur, la mejor bebida en todo de Perú para ser exacto. Se prepara usando jugo de lima, jarabe y el blande de uvas. Es la bebida nacional y cuando tome es muy espumoso y delicioso. Puede encontrar esa bebida en cualquier restaurante. La mejor parte es que la bebida proviene de Lima, Perú, el lugar que está quedando. Sí, es muy común ver monumentos en el centro de las calles, pero mi monumento favorito es 573 kilómetros al sudeste. Es un monumento menos conocido de Perú, la estatua de Cristo del Pacífico. La estatua es importante porque representa la relación entre Brasil y Perú. Fue un regalo del Alan García
Necesita verlo porque es hermoso y también un símbolo de la amistad entre los dos países. Pero también Jesucristo es la persona más importante en la mayoría de Sudamérica porque muchos de ellos son católicos. Pero ya que estamos hablando sobre cosas geniales, estoy seguro de que ha oído de las líneas de Nazca, ¿verdad? Un día necesita visitarlas, pero también el Cerro Blanco, que es una duna. El Cerro Blanco es aproximadamente 6.800 pies arriba del mar. Después de escalar la duna, puedes sandboard abajo la duna. La caminata requiere 3 o 4 horas en el ascenso y para descender solo 30 minutos en total. Es triste porque la mejor parte de Perú es la naturaleza y actualmente hubo un gran accidente el 15 de enero de 2022 donde 6.000 barriles de petróleo derramaron en el mar. Gracias a la erupción volcánica de Tonga, hay 21 playas cerca del desastre. El cataclismo ocurrió 30 kilómetros al norte de Lima, la capital. El efecto en los pescados y los animales en la costa es grave. Sí, Lima es grande, más grande que parece. Es un país ubicado en el oeste de Sudamérica. Solo Brasil y Argentina son más grandes que Perú. La población es aproximadamente 33.700.000 personas hoy en día. Y el país tiene todo tipo de tierra, montañas, playas, desiertos y selvas trópicas. El Océano Pacífico es al lado de Perú y la mayoría de la población vive en la costa. La capital, de nuevo, es Lima, sí, donde va a quedar, y fundado por Francisco Pizarro en 1535, el país tiene mucha historia y la cultura proviene de África, Asia y Europa. Sí, ahí tiene la versión de armas. La bandera de Perú tiene 4 versiones. El escudo de armas, el escudo nacional, el gran sello del estado y escudo de la Marina de Guerra. El gobierno adoptó la bandera en 1824 y la modificó en 1950. A través de los años, muchos grupos han cambiado el centro de la bandera para fijar su misión. La cornucopia amarilla representa la riqueza mineral. Pero también la cornucopia representa la comida, lo que es una parte muy grande de la historia peruana. La tecnología que los incas incorporaron con la comida fue bárbaro. Los incas desarrollaron la primera forma de congelar papas. Ellos dejaron los papas afuera sobre la noche en la escarcha. Y el próximo día, cuando el agua había evaporado, se llama el papa un chuño. La papa es una parte enorme de la cultura y tradición en Perú. Más impresionante, hay 3.000 tipos diferentes de papas. 3.000, hombre, ¿lo puedo creer? Además de comida, se usaron las papas para remedios, cuidado de la piel y también como base para harina y alcohol. Sobre todo, la papa es una cosa vital para la cultura y también para la vida en general. Aún más impresionante, los incas fueron el grupo primero para cultivar el papa alto en las montañas, 3.800 metros sobre el nivel del mar para ser exacto. Los incas fueron maestros de la domesticación de las plantas como tomates, pimientas, quinoa y claro papas. Pero la razón que los papas eran tan importantes es porque forman la base de la dieta de los incas. Los incas son muy conocidos por su ciudad, Machu Picchu. Es una ciudad antigua de los incas cubierta en neblina con una vista espectacular. La altitud de la ciudadela es 2.350 metros y por eso nunca fue conquistada por los españoles. No hubo otros grupos indígenas. Los grupos más prominentes fueron los incas, el quechua y los aymara. Hoy en día los grupos todavía existen, pero su tamaño es muy pequeño y su tierra limitada. Es notable entender la cultura para conectar con la gente. Los incas fueron un culto del sol. Sus dioses incluyeron el sol, la luna, las montañas y la tierra. Gracias a su calendario, los incas sabían cómo observar las estrellas y cultivar la tierra durante la cosecha. Creo que es poco ético preguntar a un desconocido cómo se identifica. Si está cómodo con un amigo puede preguntar. En general, 54% identifican como mestizos
20% como quechuas, 15% por medio como europeos, 5% como afro-peruviano, 2,5% como aymaras y 3% como asiáticos. La identidad cambió mucho cuando llegaron los españoles. ¿No sabe? Pues en 1524, Francisco Pizarro y los españoles llegaron para conquistar Perú. Al principio, los españoles sufrieron muchas bajas a las manos del Inca. Entonces, en 1532, con la ayuda de los reinos de Chimu, Huanca y Chanca, el reino de los incas cayó. La confusión política entre Atahualpa y Huáscar, dos hermanos incas, le ayudaba a Pizarro en conquistar el imperio. Sí, puede leer más sobre la historia. También debe leer los trabajos de Mario Vargas Llosa. Es muy famoso y conocido en Perú. Nació en 1936 en Arequipa y ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Sus trabajos se representan una crítica de la sociedad y económica. Y la gente lo conoce mundialmente por La ciudad de los perros, un comentario sobre la vida academia militar. Sí, señor, directamente adelante. No, es difícil usar la moneda que usan aquí. Se llama el sol. Gracias a la influencia de los incas, el sol es una parte integral de la cultura. Pero aquí estamos. Quiero decir gracias para escuchar algunas de mis partes favoritas de la cultura peruana. Y aquí la gente es hermosa y orgullosa. Y en Perú, para despedirse, la gente usa chao más que nada. Para despedirse por un largo rato, la gente utiliza adiós. Ojalá que lo vea de nuevo, amigo. Entonces, para usted voy a decirle chao.